Vamos a compartir esta noche una enseñanza sobre las promesas de Dios. Vamos a empezar por definir qué es una promesa. La promesa es la expresión de la voluntad de dar a alguien algo o hacer algo por alguien. Eso es lo que definimos como promesa. La promesa tiene valor si quien promete es una persona íntegra, pero no hay nadie más confiable que Dios. Desde el principio, Dios ha hecho sus obras a través de sus palabras y ha declarado que su palabra es eterna y que no puede fallar. Leemos en Hechos 1:3: por su palabra Dios creó el universo, el mundo y todo lo que en él hay. Palabra del Señor. Cuando Dios habla, sus palabras llevan en sí poder. En Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. O sea que la palabra del Señor crea, la palabra del Señor tiene poder. Existen muchas promesas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Cada promesa que Dios ha hecho al hombre a través de la historia está vigente, no ha caducado, está vigente y está disponible para quien la quiera tomar. Así leemos en la segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Jesús nos ha prometido la vida en abundancia. En Juan 10:10 leemos: quiero que tengan vida y vida en abundancia. Pero para que podamos vivir esa vida en abundancia, es necesario apropiarse de cada una de estas promesas y que las promesas son para cada área de nuestra vida. Hace poquito leí algo que un hermano en la fe había publicado. Leí la palabra y leí también la explicación. Y el Señor me hizo apropiarme de esta promesa. La palabra es Isaías 54:17. Pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. El Señor es quien lo afirma. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Es muy bella esta promesa. Realmente que cuando la leí, cuando tuve la oportunidad de leerla, quedó en mí esta certeza de que cuando atravesamos circunstancias que a veces o son dolorosas, o nos entristecen, o hay un panorama incierto, o de repente son situaciones que son de muy larga duración, que parece que nunca van a cambiar, o que nos sentimos defraudados o derrotados, en esas circunstancias que nos toca atravesar, primero, que el Señor nos sostiene. Segundo, que el Señor nos invita a abandonarnos en Él, o sea, a confiar en que Él va a intervenir. Tercero, en esa fidelidad que Él nos pide, nos invita a dar los pasos que Él nos vaya mostrando. Y cuarto, nos dará la victoria. Yo pienso a veces que la victoria no es muchas veces lo que nosotros pensamos. Quizá la victoria no la podemos con nuestra mente llegar a concebir, sino que creo que en el pequeño, mediano o largo plazo, el Señor nos hará ver cuál es esa victoria, cuál es ese bien, ese crecimiento, esa bendición que Él, desde su infinito amor, su infinita misericordia y su infinita sabiduría y conocimiento de nosotros mismos, nos quiere regalar. Es decir, esperamos su victoria, que no la podemos concebir con nuestra mente, pero sabemos que vendrá.
Así que bueno, me hizo muy bien adueñarme de esta promesa y los invitamos a adueñarnos de cada promesa que el Señor ha proclamado, de cada promesa que el Señor nos ha dejado, porque son para nosotros. Los invitamos, hermanos. Bien. Recién escuchábamos cómo Claudia nos hablaba de la importancia y del poder de las promesas de Dios, ¿no? De, de las promesas que Él nos hace. Eh, yo les puedo fallar en cualquier momento. Cualquiera de nosotros nos podemos fallar porque somos humanos, pero Dios no nos falla. Jesús no nos falla. Si nos prometió algo, Él lo, Él los cumple, ¿no? Y como decía recién Claudia, hacer hacernos dueños de esas promesas, ¿no? Hacernos carnes, como normalmente decimos, de esas promesas, sino, y practicarlas, porque si no, de qué nos vale, de qué nos sirve? Cuando hablamos de la fe, decimos que la fe es, que la fe no solo es creer en Dios, sino también creerle. Creerle todas esas promesas que nos hace, todo lo que nos dice, es creerle. Acá es lo mismo también. ¿De qué me vale conocer las promesas de Dios y no practicarlas, no hacerlas carne, no hacerlas mías a las promesas? Si nosotros conociésemos todas las promesas de Dios que están en la palabra, por eso siempre cuando nosotros hablamos, cuando nos hacen el discernimiento o en las charlas, siempre decimos, tenemos que leer la palabra de Dios, porque ahí están todas las promesas que el Señor, que Dios Padre nos hace, ¿no? Y cuán importante es si la hacemos carne en nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo hace ya mucho tiempo, cuando, que siempre lo digo, cuando me toca predicar estas eh, sobre la fe y todo esto, siempre la menciono porque es parte de mi vida esa promesa que el Señor me hizo cuando tenía más o menos 20 años, o sea, más o menos 15 años atrás, ponele. No, ya cuando tenía 20 años, cuando era estudiante y vivía en la pensión, me acuerdo que les comenté a varios, ¿no? De que eh, un día no teníamos ya fin de mes cuando soy estudiante y depende de la plata que te manden tus padres, no teníamos un peso, ninguno, éramos 13 chicos los que vivían en la pensión. Entonces yo ya iba al grupo y hicimos lo que se dice una vaquita, juntamos todas las monedas que teníamos en ese momento y nos alcanzó para comprarnos a todos para comer arroz con huevo, arroz con huevo frito, ¿no? Y bueno, comimos y después ya nos empezó a llegar la plata, todo lo que nos mandaban nuestros padres. Pero un tiempito después, el Señor me mostró esa imagen, ¿no? Y, y me hizo ver que esa era una promesa para mí, eh, que no me iba a faltar absolutamente nada, ¿no? Que eso es como dice su palabra en Mateo 6, 25, 34, que no nos preocupemos de qué vamos a comer, qué vamos a vestirnos, si, sino que busquemos primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Eso es una promesa que me hizo carne toda mi vida, que la apliqué toda mi vida, ¿no? Porque muchas veces estuve a lo mejor sin plata, sin dinero, pero nunca me faltó lo necesario para vivir. Eso es lo que nos promete Dios en esas promesas, ¿no? Yo sentí que me la mostró, que me había prometido eso. Entonces me adueñé siempre de esa promesa. Pude haber estado sin plata, pude haber no tenido para comprarme una ropa nueva o para irme de vacaciones, pero nunca, nunca en mi vida me faltó lo necesario para vivir. Por eso cuán importante es hacernos cargo de esas promesas y practicarlas. Si nosotros conocemos las promesas y las practicamos, ¿cuántos de nuestros problemas a lo mejor se solucionarían, ¿no? Porque encontraríamos otras luces que a lo mejor nosotros por nuestros propios medios estamos tratando de buscarlas, pero al conocer y practicar esas promesas que el Señor nos da, entonces, ¿cómo nuestra vida se resolvería, ¿no? Y ya que estamos hablando de las promesas, quería asociarlo, quería
llevarlo a nuestra comunidad, a nuestro grupo de oración. Y para eso me gustaría que escuchemos lo que nos dice el Señor en su palabra, en Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Palabra de Dios. La promesa que nos hace el Señor. Yo recuerdo en aquellos tiempos, había leído un libro, creo que era el Jesús sana por dentro, me parece, que de Osvaldo Cuadro Moreno, un escritor de aquella época que sigue escribiendo, ¿no? De todo material católico. Y en una parte me quedó muy grabado eso, que decía, eh, las sanaciones de Jesús se notan más claramente en los grupos de oración. Y siempre me había quedado pensando en esa frase, ¿no? Y claro, pues ahí está la clave en esas promesas, en esa promesa que nos hace el Señor en su palabra. Y si la hilamos un poquito más fino, son dos promesas en una, ¿no? En una nos dice que Él está en medio nuestro. Por eso es lo importante de la oración en comunidad, donde dos o tres estén reunidos, yo estoy ahí. Es promesa de Jesús. No es dicho así por cualquiera, no, es promesa de Jesús. Por eso la importancia de la oración en comunidad, de la importancia comunitaria, porque está Jesús mismo, Jesús presente, es promesa de Él. ¿Y por qué siempre pedimos entre todos y en la oración comunitaria, y lo que hacía referencia a Osvaldo Cuadro Moreno, ¿no? De que es promesa de Jesús, nos dice que lo que pidamos, cuando estemos congregados, el Padre mismo lo hará. Él es nuestro intercesor. Entonces, por eso es que siempre estamos diciendo la importancia de la oración comunitaria, la fuerza que tiene la oración comunitaria, ¿no? Por eso ustedes han visto que todos estos últimos, en diciembre, que hemos hecho los 4 martes de diciembre, que hemos hecho toda una serie de dinámicas, también estaban basadas en esta palabra, en esta promesa. ¿Qué hacíamos? Uno oraba y todos los demás apoyábamos, o uno expresaba algo y todos los demás apoyábamos, porque nos uníamos en comunión, confiando en esa promesa de Dios. Y por eso es tan fuerte la oración comunitaria. Y de eso soy testigo, ¿no? Y ya para ir terminando, quiero contar un testimonio de que nos pasó de que me pasó en pandemia, allá en Jujuy, una hermana de una comunidad, de una expresión carismática, eh, le agarró el COVID y estuvo mucho tiempo internada en terapia intensiva, em, con coma inducido, entubada, y no, ya se perdían las esperanzas, y una vez, también por mí, eh, las hermanas de la comunidad me hablan si queríamos orar por ella, porque siempre había contado en Jujuy, oré muchas veces con ella y compartí oraciones con ella, ¿no? Y le dije que sí, por supuesto. Y oramos varias veces, y un día, una noche estábamos orando, porque ya la esperanza era lo único que quedaba, no esperanza, porque estaba muy, muy, muy mal. Y orando así como en la comunidad, eh, ustedes saben, que los que más me conocen en oración, que a mí me gusta orar mucho con la cita donde están los enfermos, los amigos que llevan a- al enfermo y destruyen el techo para poder bajarlo al enfermo, y Jesús, viendo la fe de los amigos, sanó al enfermo, ¿no? Bueno, oramos, y esa noche orando con todos, y le presentamos a esta hermana
así en comunidad, y nos pusimos de acuerdo para orar así, pidiéndole como los amigos que habían bajado en camilla al enfermo. Y oramos y en mi interior sabía que el Señor nos estaba escuchando esa oración, que a partir del otro día iba a haber noticias. Y gracias a Dios al otro día empezó despacito a evolucionar. Tuvo mucho tiempo internada, mucho tiempo después de rehabilitación, pero hoy en día sigue sirviéndolo al Señor como lo hizo casi toda su vida. Entonces, ahí me mostraba también la importancia de esa oración comunitaria, de ponernos en un común de acuerdo y orar, ¿no? Entonces, eso es lo que queríamos transmitir hoy día, la importancia de la oración comunitaria, la fuerza, el poder que tiene la oración comunitaria, porque todos nos ponemos de acuerdo y estamos seguros, porque es una promesa de Dios, que Él está allí e intercede por nosotros al Padre todo lo que le pidamos. Por eso de ahora en más, no tengamos miedo si queremos pedir oración por nosotros, por cada uno de nosotros. Lo digamos, ya sea en la oración o ya sea en el chat del grupo. Pongamos nuestra intención, no tengamos vergüenza ni miedo de decir, simplemente oren por mí. Nos ponemos todos de acuerdo y se va a cumplir la promesa del Padre, porque es de promesa de Jesús, porque es una promesa. Bueno, queridos hermanos, eso es lo que le queríamos transmitir hoy día para que tengamos fe en estas oraciones. Y ya lo hemos visto, hace 4 años que estamos orando juntos y hemos visto muchas sanaciones y liberaciones que el Señor hizo en esta oración comunitaria. Bendiciones. Y ahora